Bueno, si les parece bien, arrancamos. Les Sí, voy dale, profe. a pedir que por favor me avisen si se empieza a escuchar cortado. Y nada, quería consultarles a ver cómo habían estado. Lo único que les pido es que por micrófono, porfi. ¿Cómo les había ido con el TP número 1? ¿Se habían empezado a hacer? ¿Hasta dónde llegaron? ¿Se encontraron alguna dificultad? Yo solo tuve dificultad ya en las últimas. Bien. Yo igual. ¿El resto pudo avanzar? Yo lo pude terminar todo, profe. Genial. Yo también lo terminé, pero tuve dificultad en una suma y resta que no tenía. Uno de los primeros. Bien. ¿Querés decirme el número, Irina, y lo vemos? Sí, ahora lo busco para que. Dale. El resto también, si quieres, vamos viendo puntualmente cuáles son los ejercicios o si son en la mayoría de los últimos, resolvemos uno en forma conjunta. Bueno, dale. Genial. Aprovechando que tenemos uno de los compañeros que pudo terminar todo, a lo mejor puede compartir pantalla y vemos la resolución de él también, como para analizarla y que tengan otra mirada. No, profe, yo porque lo hice en hoja, no los hice como el trabajo Directamente práctico. en Uno, papel. claro, como Bien. era fácil, era anotar unas cosas nomás, no lo hice por computador, lo hice todo en Bien, hoja. no hay problema. El ejercicio 3 es. A ver, déjame ver, Irina. Ejercicio 3, que tenían varias opciones. Sí, claro, es más que nada porque no sabía cómo plantearlo en Python, porque me acuerdo que lo hice en hoja. Pero después Está todo lo bien, demás está bien. Me salió bien todo lo demás de hasta el 20 y pico. está bien. Los primeros ejercicios la idea era así, puntualmente predecir el resultado, con lo cual podían trabajar tranquilamente en papel. Con el resto de los ejercicios también. Esta materia puntualmente nos da esa flexibilidad de trabajar más que nada en papel, ser más intuitivos. La idea es no aferrarse al lenguaje ni al compilador, porque lo que se evalúa en instancias de parciales siempre es la lógica del programa. Puede que les esté faltando algo o que una instrucción esté mal escrita y el compilador, digamos, se lo va a dar como erróneo, nunca van a llegar a ver si realmente funciona el código a la perfección. En el caso digamos, de instancias de parciales, se evalúa la lógica. Si escribieron mal algo, pero toda la lógica del programa es correcta, digamos, se da por aprobado. Así que está bien que trabajen en papel, siéntanse en la libertad de hacerlo. Estaba mirando, el de suma será el de 0,25 más 0,50, Irina, igual a 0,75. Sí, exactamente ese. Bien. Bueno, digamos, el resultado es true, es un verdadero, es correcto. Claro, sí. Digamos, si tu idea era pasarlo a Python, vas a tener que pedir que ingrese números decimales, 2 números decimales, realizar la operación de suma y después sí compararlo preguntándote con el if. Ah, claro. Si el resultado de esa suma es igual a 0,75, entonces hace un print true, devuelve un true. ¿Me explico? Ah, claro, sí. Sí, no lo hice así porque como era el primer TP pensé que no tenía que usarse eso. No lo tienen que usar, tranquilos, no lo tienen que usar. Simplemente es predecir el resultado, no más que eso. Claro. Y después de los últimos ejercicios, no sé con cuál pueden haber llegado a tener mayor dificultad. Los últimos trabajan mucho lo que es cadena de caracteres y a lo mejor en determinado momento se hace un lío terrible.
No sé cuál puede llegar a ser el que les complicó. No sé si me quieren decir uno puntualmente. El 22. 22. Escribí el código que solicita el ingreso de 2 números enteros y que luego, y pide varias operaciones. Sí, sí. Bien. La primera decía, muestre en pantalla la suma de ambos números de la siguiente manera. La suma de A y B es C, siendo A y B los números ingresados y C el resultado de la suma. Por ejemplo, si se ingresaron el 42 y el 519, debería mostrarse la suma de 42 y 519 es 561. Bueno, en ese caso en particular, ustedes van a tener que hacer uso de 2 variables inicialmente, para que solicitarle al usuario que ingrese 2 números. Asumamos una variable A va a ser igual al int input, ingrese un número. B es igual a int input, ingrese otro número. Cuando tienen que imprimir la suma, van a hacer un print, abren paréntesis, comilla, la suma de, cierran la comilla, coma. Es medio difícil explicárselo. Si quieren, les comparto por pantalla una posible solución. A lo mejor me van a entender más que si yo se los voy diciendo entrecortado, abro comilla, cierro comilla. Yo Sí, lo tengo, viéndolo creo que va a profe. ser mejor. Bien. ¿Quiere que lo ponga Si en lo el tenés chat? en línea, genial. También lo puedo compartir en el chat. Si quieren les paso la solución de todos los puntos, hasta el e inclusive. Ahí se los paso por el chat. Por el chat Dale. y lo vemos bien. Bueno, dale, profe. ¿Sí lo están viendo? Sí, Sí, sí. Sí, sí. Fíjense que cada vez que tiene que hacer comentarios van las comillas y a continuación la coma, que va a dar lugar a la variable que ustedes van a estar mostrando. En el caso del A que pedía la suma de A y B es C, fíjense que está la suma de, que sería el cartel, coma A, que es la variable, coma, comillas, entre comillas, y, coma, le da lugar a la segunda variable, coma, es, y ahí sí, A más B, que sería la que guarda, digamos, es el resultado que ustedes tienen que mostrar, la suma de los 2 números. En la línea siguiente es el B, pedía la división. ¿Se entiende? sí, profe. Sí, sí, profe, se entiende. Buenísimo. Ese era el 22, habíamos dicho. Sí, el 22A. Bien. Ahora, si quieren, le comparto la línea de código completa, digamos. Justo me quedó como una imagen. Les comparto, le hago captura de pantalla, así pueden ver. Díganme si lo ven, ¿eh? Por ahora no se ve nada, profe. No, bien. Bien, ¿ahora lo están viendo? Sí, 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 Ahí ahora se está. sí. ve. Ahí se Bien. ve. Fíjense que ahí está completo. Van a tener una variable A, donde van a estar guardando un número entero. Una variable B, en la segunda línea, donde le están pidiendo al usuario que ingrese otro número entero. Para el ítem A sería print la suma de A, I, B es A más C.
Este es el código completo como les quedaría. Fíjense las conversiones de números. Si yo quiero convertir un número que está a lo mejor en entero y lo quiero pasar a flotante, le antepongo la palabra float. Si lo quisiera convertir a un string, antepongo str. Si lo quisiera a un decimal, lo quisiera convertir a entero, le antepongo la palabra reservada int. Eso seguramente lo han trabajado en ejercicios anteriores. ¿Sí? Sí, lo hemos hecho así. Bien. Ahí dejaron de ver la pantalla. Sí, ahí no se ve. Sí, no se ve ahí. Genial. Bueno, veo que avanzaron bastante en lo que es el TP1. La idea, hay muchos de ustedes que no estuvieron en la clase anterior, la intención era avanzar rápidamente en los primeros trabajos prácticos para poder detenernos un poco más en lo que es los trabajos prácticos de contenedores, que normalmente son los que más dificultades presentan porque, bueno, porque están aprendiendo herramientas nuevas que son los contenedores, la manipulación de datos y demás, y Japa unifica todo lo anterior. Si hubo algo que quedó colgado en los primeros trabajos prácticos, normalmente después tengan más problemas en los últimos. Entonces, por eso mi intención es ir lo más rápido posible en lo que es los 2 primeros trabajos prácticos, por lo menos. De este trabajo práctico número 1, que hablaba de tipos de datos, ¿queda alguna duda? ¿Quieren que veamos algo? ¿O lo podemos dar por cerrado y empezar con la explicación del trabajo práctico número 2? No, por mi parte no, solo tenía el problema ese en las últimas, pero ya lo entendí. Bien, No, por mi parte tampoco, profe. genial. Bueno, entonces, si les parece bien, no sé el resto. Irina ya comentó que anduvo bien, el resto de los chicos. Sí, profe. Podemos arrancar con el 2. Bien, buenísimo. El trabajo práctico número 2 no es sencillo hasta que se acostumbren a trabajar con lo que es estructuras de control. Es básicamente, toda la unidad 2 trata estructuras de control. Bueno, bien. Ahora, digamos, antes de arrancar, la indentación, ¿recuerdan para qué la utilizamos puntualmente en Python? ¿Recuerdan lo que era Sí, la para como si fuera para decir que una función, o sea, como que una... No me sale la palabra, como para explicar que algo está dentro de otra. Bien, bien. Cuando Es iba dentro para trabajar en bloques. Claro, eso. Indican el principio y el final de bloques. Genial. Bueno, y de estructuras de control, puntualmente, ¿recuerdan con cuáles trabajábamos? If, elif. If, while, for. Bien. Y Perfecto. creo que ninguna más. No, está bien. El if, como dice su compañero, es la de decisión, donde tengo que definir si determinada condición se cumple o no y en base al resultado de esa condición hago determinada cuestión o no hago determinada cuestión. ¿Se acuerdan que el if puede ir acompañado de un else? Si se cumple determinada condición, se hace una cosa y el else sería el si no. Si no se cumple, puedo resolver otra cuestión. Ahora, ¿cuántas veces se va a ejecutar el if? Una sola. Muy bien, muy bien. Eso es lo que lo distingue al if de las otras 2 estructuras de control que son for y while. Se ejecuta una única vez. Si yo tuviera que preguntarme varias veces por esa condición, voy a tener que acompañar al if por una estructura de control de repetición, que puede ser el for o puede ser el while. ¿Sí? El for y el while no se usan para bucles. Sí, por eso, cuando tengo que repetir más de una vez determinada condición,
sí o sí tengo que caer en el while o en el for, que son bucles. Lo que quiere decir bucles es que se van a ejecutar varias veces. Y acá sí entramos en la diferencia entre el for y el while. Con el for se va a ejecutar varias veces, pero yo conozco la cantidad de veces que se va a ejecutar de antemano. En el caso del while, no. ¿Por qué? Porque va a estar sujeto a determinada condición. ¿Se entiende? Sí, sí, se Sí, entiende. sí, se entiende. ¿Sí? ¿Cómo es lo del for? No entendí bien. Cuando yo voy a utilizar el for es porque de antemano conozco la cantidad de veces que lo voy a ejecutar. Por ejemplo, vamos a un ejemplo recontra práctico. Tengo que subir una escalera. Si yo sé que la escalera tiene 10 escalones, ¿puedo utilizar el while o el for? O sea, ¿Cuándo voy a terminar de sí. subir la escalera, digamos? Cuando subo los 10 escalones. Cuando no haya Perfecto. más escalones. Entonces, al saber de antemano que la escalera tiene 10 escalones, tranquilamente yo podría usar un for, porque sé que una vez que llegué al escalón número 10, no subo más. Claro. Ahora, si a mí me dicen, subí aquella escalera, pero yo no tengo ni idea cuántos escalones tiene, bueno, sí, sé que voy a subir varios escalones, pero no sé cuántos. Entonces, en ese caso en particular, utilizo el while. Y la condición de corte va a ser mientras no haya más escalones. Mientras no haya más escalones, subí un escalón. Mientras no haya más escalones, subí un escalón. Hasta que llega al último y dice, mientras no haya más escalones. No, ya se está cumpliendo la condición. Corta y sale. ¿Me explico la diferencia entre el for y el while? Sí, sí, uno es para condición y el otro es Está sabiendo. claro. En uno tengo una condición de corte. Le voy a decir, hacelo tantas veces hasta que se cumpla esta condición. Que es el while. En el caso del for, conozco de antemano cuántas veces lo voy a hacer. Ahora vamos a un ejemplo concreto que probablemente vayan a utilizar. Si yo tuviera que recorrer una cadena de caracteres, dijimos, digamos, un string es una cadena de caracteres. Puede tener un carácter o puede tener muchos. ¿Yo podría utilizar un for para recorrerla? Sí, Bien. ¿Por qué? Porque tengo digamos, una instrucción que me permite saber la cantidad de caracteres de antemano. Si yo hago len de esa cadena, automáticamente sé la cantidad de caracteres que tiene. Entonces podría utilizar un for range. Sé que va desde el principio hasta el final, que sería el len, y podría también jugar con el paso. ¿Se acuerdan que teníamos dos for? El for range y el for con la palabra in. ¿Lo tienen más o menos presente? El for X in ¿se range. puede hacer for in range también? ¿Puede ser? Sí, eran las dos opciones. Vos Sí, podías podía. usar un for in, determinada cuestión, o un for range. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Si yo tengo que recorrer cadenas de caracteres, trabajo directamente con el for in. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera que preguntarme o tendría que indagar dentro de una cadena de caracteres si tiene contenidas vocales o cuántas repeticiones hay de determinada letra. Vamos a esa. Leo una cadena de carácter y digo, bueno, quiero ver cuántas A contiene la cadena de carácter. Bien, hago la lectura del string, lo guardo en una variable que va a ser de tipo string y cuando hago el recorrido utilizo el in. Entonces sería un for x, y pónganle el nombre que quiera, esa X, for X, in, lo que hace la X iterar, va a ir pasando de posición a posición dentro del string, o sea que le dan el nombre que quieran. Bueno, sumamos, for X in cadena. Cadena es la variable que va a estar guardando nuestra frase. De esa manera, el for va a recorrer íntegramente la cadena de caracteres. Entonces, únicamente lo que me tengo que estar preocupando yo es, dentro del for, preguntarme si el carácter X es igual a A.
Si me dice que sí, incremento en 1 un contador de la vocal A. ¿Se perdieron? ¿Me siguen? No, no, vamos bien, profe. Bien. Bueno, ese es el for x in. Lo utilizo para recorrer string y más adelante lo van a utilizar para recorrer los contenedores también. ¿Sí? Si a ustedes les dicen, digamos, en las prácticas siguientes, le van a pedir que muestren los datos que contiene determinada lista, y esa lista la van a recorrer con el for x in lista. Y dentro de eso lo único que hacen es un print de x. Entonces va a ir mostrando todos los caracteres o todos los datos que contenga esa lista. Asuman eso, x, el for x in, lo que hace es iterar. El X se posiciona en el primer carácter y después va a ir incrementándose por cada pasada. Ahora, si tengo que trabajar con números, voy a tener que utilizar el for range. En el for range vos podés definir 3 parámetros, que es el desde, el hasta y un paso. Entonces, por ejemplo, si ustedes quisieran pedir no sé, los números pares entre 0 y 10, ¿cómo armo ese for range? Y bueno, el desde sería el 0, el hasta sería el 10 y el paso sería 2, porque en realidad si quiero los pares voy a mostrar el 0, el 2, el 4, el 6 y el 8. Entonces puedo decirle que vaya con paso 2 y directamente salta. Ahí Sí. le iba a preguntar que no se tenía que poner hasta el 11 para que al 10 también lo tome como par. Por eso no lo dije hasta incluía. el 8. Muy Claro. bien. Sí, por eso dije hasta el 8. El paso, cuando vos le pones el hasta, ese número no lo tiene en cuenta. Entonces, si vos querés mostrar hasta ese número inclusive, tiene que ser un más 1. Claro. ¿Me explico? Sí. Bien. Tengan en cuenta eso. ¿Por qué? Porque arranca, lo va a hacer 10 veces, pero está empezando en la posición 0. Siempre el for range arranca desde 0 y termina en la posición anterior a la que vos le estás definiendo. Si vos le decís hasta 10, termina en 9. Ahora, si tuvieran que procesar, le dice una X cantidad de números. Por ejemplo, se hace la lectura de 10 números y de esos números se les pide determinada información. ¿Qué estructura de control usarían? No entendí la pregunta, profe. Yo les digo que se desea realizar la lectura de 10 números. Y de esos números, por ejemplo, informar el más grande. ¿Qué estructura de control les parece apropiada para hacer la lectura de los 10 números? O sea, leo 10 números y corto. El for. O sea que Bien, tenéis números. perfecto. Ya de antemano estoy sabiendo la cantidad de números que voy a procesar. Entonces, claramente me está diciendo que lo que tengo que utilizar es un for. Siempre que le pidan una situación repetitiva, piensen en ese dato. Sé hasta dónde tengo que llegar o cuántas veces lo tengo que hacer, o hay una condición que me está diciendo, se tiene que cumplir determinada condición. Ese análisis le va a permitir claramente determinar si es un for o un while. Y si no, recuerden siempre el ejemplo de subir una escalera. Si sé la cantidad de escalones, uso un for. Si no sé Tenés que usar un for ¿sí? porque te dice la cantidad de números. Si no te dijera, tenés que usar el while. Tal cual. Si yo sé la cantidad de veces, automáticamente y sin dudarlo, uso un for. Si no lo sé, voy a tener que tener una condición de corte. Y ahí sí voy a estar usando un while. ¿Sí? Ahora, ¿recuerdan el break y el continue? Sí. Bien. Bueno, el break lo que hacía era cortar el flujo
del bucle. Entonces, yo podía tener un while o un for y en determinado momento utilizar el break y y dejaba de ejecutarse el bloque. Salía de ese bloque de control e imprimía lo que me estaba pidiendo. ¿Se entiende cómo es el uso del break? Sí, sí. ¿Sí? Sí, pero Bien. Entonces, por ejemplo, si yo uso un break dentro de un for que lo pensaba ejecutar 10 veces, bueno, probablemente cuando encuentre el break, corta el bucle y sale. Y a lo mejor lo terminé ejecutando 5 veces únicamente, porque encontró la sentencia del break. Entonces puedo romper con la cantidad de repeticiones que hace un for, que definí de antemano que haga 10 y en determinado momento pongo un break, no hace las 10, va a ser la mitad o 2 o ninguna, porque dentro seguramente hay otra condición para poder usar ese break. ¿Me expliqué? ¿Cuál sí, es la sí, se función del entendió break? ¿Se perfecto. entiende? Sí, sí. Sí, profe. Bien. Lo único que les voy a pedir es que no hagan grandes abusos del break, porque en realidad lo permite Python. Pero saliendo del lenguaje, si van a trabajar, van a programar en otro lenguaje, no existe el break. Con lo cual, una estructura de control de for se va a repetir todas las veces que yo lo defina por defecto. O sea, es una herramienta que me lo brinda Python únicamente. Aprovechenla, úsenla, perfecto, pero tengan en cuenta que un for en otro lenguaje se ejecuta de punta a punta. Bueno, con estas tres estructuras de control, estamos en condiciones de ponernos a trabajar en el TP2. Lo que le comenté yo en la primera clase a los chicos, lo vuelvo a repetir porque sé que hay muchos que no estuvieron en la primera. La condición para aprobar la cursada, uno de los puntos importantes es la asistencia. Y el segundo punto, que la realidad es que todavía, digamos, elevé el proyecto de evaluación a los profes de la materia para ver si estaba acorde o no lo que les iba a pedir y todavía no tuve respuesta. Mi idea es hacer un trabajo integrador a escala. Van a tener 3 entregas diferentes del trabajo. De esas 3 entregas, lo que sí les voy a pedir y se los voy a recalcar hasta el día del juicio final, es que por favor no se copien, no envíen resoluciones idénticas, porque automáticamente si hay 2 soluciones idénticas se da por no presentado, lo que implica quedar fuera de la cursada. ¿Me explico? Esas 3 entregas son de carácter obligatorio, o sea que en forma incompleta o completa tienen que presentarse sí o sí. Pero es válido es más válido una entrega incompleta que una entrega idéntica a la de su compañero. Y acá entiéndanlo de manera individual. O sea, hagamos un ejemplo. Yo desarrollo el programa y se lo paso a Irina para que Irina también lo pueda entregar. Bueno, piensen que Irina automáticamente va a figurar en blanco al igual que yo. Con lo cual, no solo que se complicó ella, sino que la que más se complicó fui yo que realmente lo había resuelto. Entonces, prefiero entregas incompletas. Van a ver que las 2 primeras etapas, la primera fundamentalmente es más bien teórico y tienen un punto de práctica que son diagramas de flujos de datos. Es un diagrama de flujo de datos, no lo dimos en la materia, lo van a tener que investigar, pero sí les puedo decir que es analógico a pseudocódigo. Lo que pasa que en lugar de utilizar palabras, utiliza gráficos. Eso lo tienen que investigar y tienen que hacer la entrega de esa primera parte. Les voy a dar tiempo porque, digamos, también entiendo que tienen que investigar y me pueden ir haciendo consultas también si no entendieran algo, no de conceptos, sino de interpretación. O La sea segunda que, etapa disculpe, tenemos que también va a buscar ser de entrega obligatoria, parece sencilla,
porque en realidad van a tener que definir determinadas funciones que brinden solución a una situación problemática. Pero las funciones no las tienen que programar, no las van a desarrollar, es simplemente poner el nombre de la función y el parámetro que recibe o que retorna y cómo se invocan en el programa principal. Parece una entrega liviana, pero la realidad es que después va a dar pie al desarrollo final que van a tener en la tercera y última etapa. Entonces, tomen con seriedad la situación, piensen que se están complicando ustedes o pueden estar complicando a un compañero también. En programación las resoluciones son muchísimas, con lo cual es imposible que dos personas piensen de la misma manera y utilicen el mismo nombre de variables y todo lo demás. O sea que es muy fácil determinar cuándo dos soluciones fueron copiadas. Se están formando como profesionales, así que les pido, prefiero una entrega incompleta. Una entrega incompleta va a tener posibilidad de recuperar, digamos, de recuperar ese tema en la última instancia, pero no dos soluciones idénticas. ¿Se sabe cuándo es la primera entrega, profe? Mira, yo le elevé el cronograma todo completo a las profes. Para la primera entrega van a tener tiempo. Mi intención era habilitarla hoy mismo a la tarea y que tengan 15 días para poder trabajarla. Pero todavía no recibí respuesta, así que ni bien me digan sí, está ok, automáticamente lo publico. Así Dale. que quédense tranquilos que van a estar. Buenísimo. Lo que sí tengan en cuenta que es teórico, o sea, esto les va a servir también para poder llegar a instancia de final. Van a tener algunas Mucho de preguntas investigar. teóricas que van a tener que investigar. No utilicen en lo que es teoría, traten de investigar por cuenta propia y de última pueden fijarse en el material teórico para ver si está bien lo que están respondiendo. La parte práctica sí la van a tener que investigar. Les voy a dar un link de una página que me pareció que es bastante interesante como para que puedan leer desde ahí y trabajar lo que es diagrama de flujo de datos. No crean que es un mundo y que es imposible resolverlo, es muy gráfico y similar a pseudocódigo. Es como sentirse que están programando, pero con grafiquitos, con dibujos. A mí, diagrama de flujo de datos se daba antes en la materia. Prácticamente, introducción a la programación imperativa se trabajaba casi en su totalidad con diagrama de flujo de datos, ya recién en las últimas prácticas recién nos poníamos a programar. Y era una herramienta que nos dio, que a mí particularmente me pareció de mucha ayuda para lo que es análisis de consignas, que normalmente es el problema que tenemos. Cuando aprendemos a programar, nos metemos a programar y nos olvidamos del análisis. El diagrama de flujo de datos te lleva a tener que analizar profundamente la situación a resolver para después poder graficarlo. Creo que les va a servir. Es una herramienta más que van a tener, por lo menos. No solo pseudocódigo, sino diagrama de flujo de datos. En el avance de la carrera también lo van a tratar en otras materias. Pero bueno, la intención es que por favor, que me hagan la entrega, todos entiendan que es entrega obligatoria, aunque sea incompleta, de las 3 etapas. Pero siempre un incompleto tiene instancia remedial. Un blanco o un copiado, que pasa a ser blanco automáticamente, no. ¿Se entiende? Entendido, profe. Sí, sí, se entendió. Sí, profe. No quiero que me tomen de ogro, ni mucho menos, pero bueno, la intención es ayudarlos a ustedes. Las entregas son individuales en las 3 etapas, en las 3 instancias. Pero bueno, hasta que no me den el ok, no lo puedo publicar. Ni bien tenga el ok, prometo subirlo generar la tarea, subir la consigna y les envío un mensaje a través del foro de avisos para que estén en tema. Bueno, no sé si quieren hacerme alguna duda, tienen alguna duda, hacerme alguna pregunta de estructuras de control puntualmente, que es lo que se van a encontrar ahora en el trabajo práctico número 2. No, por mi parte ninguna.
No, con la explicación que hizo, profe. No, por ahora no. Yo tampoco, profe. Cualquier cosa le consulto. Me voy a poner a trabajar. Bien, bien. La idea, Le mandamos por el foro de última. dale, genial. Fíjense que generé un foro de consultas generales. Ahí Buenísimo. añadan un tema y hacen la consulta. El foro de consultas generales lo que nos sirve es que a lo mejor la duda que tuvo un compañero se evitan de hacerla y consultan directamente cuál fue la respuesta de ese compañero. Inclusive entre ustedes mismos se pueden ayudar. Si un compañero hizo una consulta y alguien conoce la respuesta, le puede responder en el mismo foro. Claro. De esa manera hacemos como una bolsa de consultas y respuestas, como para que les vaya quedando claras determinadas dudas. El foro de consultas generales voy a generar uno por cada trabajo práctico. Así no se nos mezclan los temas. Buenísimo. Ahora yo voy a cortar con ustedes y voy a cargar la teoría y el trabajo práctico número 2 y automáticamente genero el foro de consultas generales. Profe, una Así- pregunta. Sí, ¿El trabajo práctico número 2 es el mismo que el de la cursada? Sí, vamos a estar trabajando siempre sobre los mismos trabajos. Ah, listo. No hay mucho para agregarle en cuanto a dificultad. Sí se podría sacar, hay ejercicios que normalmente en la cursada normal se ponen como para llegar, digamos, profundamente al tema. La realidad es que después cuando vas a la instancia de parcial hay cosas que ni se tienen en cuenta, que no se evalúan. Pero bueno, es necesario dar en profundidad determinados temas. Con lo cual vamos a seguir trabajando con lo mismo. Si hubiera alguna modificación, algún ejercicio que se agrega o alguno que se saca, yo se los voy a estar informando. Quédense tranquilos. Dale. Lo que sí les pido es que participen, que entren a la plataforma, que vayan mirando, por si llega a salir alguna notificación o algo por el estilo, que no queden colgados. Sí. Y tengan en cuenta el tema de la asistencia. ¿Sí? Ahora inicialmente yo estoy tomando asistencia manual, pero ya configuré la plataforma para que ustedes puedan empezar a registrar su asistencia en el momento de la clase. Así que a partir de la clase que viene, en determinado momento les digo, chicos, por favor registren asistencia y lo van a poder hacer ustedes directamente desde la plataforma. Pero por lo pronto, hasta hoy la vamos a hacer manual y a partir del lunes que viene ya la hacemos. La hacen ustedes directamente. Quiero ver, porque estuve tomando asistencia, pero se me agregaron algunos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 presentes. Bueno, anduvimos mejor que la clase anterior. Bueno, listo. La asistencia de mi parte ya la tomé. Si quieren los dejo acá nomás, no los torturo y se ponen a trabajar en lo que es el trabajo práctico número 2. La clase que viene siempre vamos a hacer lo mismo. Cada inicio de clase se ven los ejercicios que quedaron inconclusos de la práctica anterior, ¿sí? Hoy arrancamos viendo los ejercicios de TP1 que tuvieran dudas. Después dimos explicación de lo que es estructura de control. Ahora los dejo resolver con tranquilidad y el lunes que viene lo primero que hacemos es canalizar las dudas que puedan llegar a tener del trabajo práctico número 2. Dale, profe. Bien, buenísimo. Bueno, Genial. chicos, los libero de mi parte, así pueden ponerse a trabajar si quieren y nos vamos comunicando a través de la plataforma. El lunes nos volvemos a ver. Dale, profe, nos vemos. Chao, profe. Chao, profe. Profe, Chao, chao. chicos, nos vemos. No. Adiós.